Muy buenas noches, bienvenidos a Granada Debate, bienvenidos a nuestra mesa de análisis de la actualidad. Ya saben que prácticamente en unos minutos comienza oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales de este mes de abril, aunque ya saben que en la práctica llevamos de clima de pre-campaña ya bastante tiempo, bastantes semanas, casi podríamos decir meses. Y bueno, un poco en esa línea ya de campaña electoral oficial que arranca esta madrugada, hoy está con nosotros, hoy nos va a acompañar, vamos a hablar con el candidato, con el número 1 de la lista de Unidas Podemos al Congreso, Pedro Onrubia. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches y un placer estar aquí compartiendo debate y tertulia con todos vosotros. Número 1 por la provincia de Granada, evidentemente, y voy a presentar también a quienes nos van a ayudar a analizar las cuestiones que vamos a tratar con Pedro Onrubia, quienes son ya nuestros comentaristas habituales. Enrique Moratalla, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, amigo. También está con nosotros Juan Pérez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Agustín Ruiz Robledo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar hablando de encuestas, porque hace prácticamente unas horas conocíamos ese CIS, el CIS Tezanos, que indica que Unidas Podemos estaría en torno a entre los 27 y 34 escaños en el Congreso en estas elecciones generales de abril de 2019. Le pregunto, candidato, ¿qué está pasando en Podemos? Porque las encuestas, ya no solo el CIS Tezanos, que es polémica la encuesta de Tezanos siempre en los últimos tiempos, sino en general todas las encuestas que realizan también los medios de comunicación les están dando unos resultados bastante más negativos que los que obtuvieron en las últimas elecciones. Bueno, nosotros del CIS de ayer nos parece que el dato más significativo que hay es sin duda el nivel de indecisos, que es único en la historia reciente de la democracia y de las elecciones en España. Nosotros entendemos que con un 41% de indecisos el partido está totalmente abierto y los resultados de tanto esta como cualquier otra encuesta que salgan, bueno, pues pueden marcar unas tendencias, pero con 2 semanas de campaña por delante, con tantos temas como hay encima de la mesa, creemos que bueno, hay que jugar el partido y comentaremos el resultado del partido después de jugarlo. La encuesta, efectivamente, nos gustaría poder valorarla siempre con un resultado a la alta y no a la baja, pero en cualquier caso nuestra campaña no se va a hacer en función de la encuesta, sino que vamos a hacerla en función de nuestro programa y de nuestra idea y del proyecto de país que tenemos para defender en estas elecciones y que creemos que es suficientemente atractivo como para que el conjunto del electorado pueda apoyarlo y podamos finalmente salir vencedores de la elección y acabar gobernando. Siempre se repite prácticamente en los días previos a las elecciones, a cualquier tipo de comicios que se celebren, el tema de los indecisos, aunque parece que en estas generales de este año va a ser fundamental, especialmente clave, el atraer a los indecisos en los últimos días, antes de las urnas. Sí, nosotros pensamos, efectivamente, además que es un fenómeno que no solo se está dando aquí, ¿no? Que es un fenómeno que la sociología electoral está detectando que se está dando ya en prácticamente todos los países. Es un fenómeno que es global, que tiene que ver con una suerte de indecisión en el electorado ante una cierta decepción hacia la clase política. Entonces, como donde antes había modelos donde, digamos, todo era blanco-negro, claro-oscuro, A o B, ahora hay modelos donde la gente tiene más necesidad de sentirse convencida, atraída por la opción que elige y prefiere esperar hasta el último momento para, dentro de la variedad de posibilidades que tiene, escoger la que entiende que le convence más. Por tanto, nosotros entendemos que las campañas electorales son ahora más importantes que nunca y entendemos que nuestro programa político es suficientemente atractivo como para que la gente que está indecisa, pero también la que ya tiene decidida el voto y que nosotros creemos que, bueno, hay 2 semanas por delante en el que todavía es posible que lo cambien, puedan al final sentirse seducidos por lo que nosotros representamos y acaben votándonos y sintiendo que la fuerza que les representa y que mejor va a representar su interés en el Parlamento y en el Gobierno somos nosotros. Abrimos el debate a la mesa y también, por supuesto, a preguntas que quieran realizar al candidato. Enrique Moratalla, ¿los indecisos pueden cambiar el dibujo de las encuestas? Sin duda. En primer lugar, Tezanos, que es un hombre muy criticado y muy cuestionado, creo que hay que tener un poquito de respeto. O sea, quiere decir que él históricamente es una autoridad. Se ha podido equivocar o no equivocar en el tema de las cocinas, que todo el mundo lo ha hecho, pero Tezanos es una autoridad en el tema y él mismo ha hecho un comentario posterior a los datos, según él, objetivos de la encuesta, con 16.000 y pico de encuestados. No es una broma, la muestra es
muy relevante. Y él mismo ha dicho algo que creo que hay que compartir. Hay que compartirlo porque dice, ni el PP va a tener una debacle tan enorme, y es muy posible, esto es por intuición, no por datos, por intuición y por perro viejo, dice, Vox puede tener un voto oculto, que nos puede sorprender. Yo eso lo comparto. O sea, puede ser que eso tenga mucho que ver porque los datos de la encuesta son excesivamente demoledores y castigadores a estas dos formaciones, sobre todo al PP. O sea que el señor Tezanos, que tiene el respeto, por lo menos mi respeto, de que es un buen profesional histórico, reconocido por todo el mundo. Quien quiera decir lo contrario hace pues comentarios partidistas y coyunturales. Por tanto, el 41% de abstención puede voltear cualquier resultado. Eso es algo objetivo y que no hay que darle muchas más vueltas. Eso en relación a lo que has preguntado. Yo luego tengo muchas preguntas que hacerle, las que me dé tiempo, al candidato en cuanto a lo que él representa y lo que él va a hacer o puede hacer dentro de su formación. Pero en relación a la abstención, a la encuesta y a lo que hay, eso queda claro y dicho, ¿vale? Agustín Ruiz Robledo. Pues yo sí, tenemos que seguir hablando de la encuesta. Matizaría a mi gran amigo Enrique. Nadie ha puesto en duda de que Tezanos sea un gran profesional. Lo que se ha puesto en duda es que sea un gran neutral, que no es lo mismo. Es decir, el doctor Frankenstein fue el tío tan bueno como que creó el primer monstruo de la literatura. Entonces, posiblemente Tezanos sea tan bueno que haya podido crear el primer monstruo electoral. No se está poniendo en duda la capacidad, sino la neutralidad. Yo oí ayer en la SER una entrevista que le hicieron a Tezanos, francamente, en la que el propio entrevistador de la cadena SER le tuvo que decir, bueno, pero en fin, se supone que el presidente del SIC tiene que ser neutral, ¿no se ve usted así? Quiero decir que este hombre ha llegado ya, por los motivos que sea, a un grado de sectarismo que parece muy discutible, ¿no? Pero en fin, yo estoy con los dos, con Pedro y con Enrique, que con un 41% de indecisos, todas las aproximaciones que hagamos serán relativas. Vox tiene que tener voto oculto, Podemos también. Porque es muy difícil que después de todo lo que nos hemos visto con el chalet de Galapagar, decir que vamos a votar a este señor. Entonces es posible que más de una persona pues tenga sus reminiscencias, tenga sus reparos a decir públicamente que va a votar a Podemos, ¿no? Que ahí puede haber un voto oculto. Pero si podemos empezarle a preguntarle a Pedro, pues yo... Enrique y Juan lo saben, ya han pasado por aquí algunos entrevistadores, algunos candidatos, yo siempre hago la misma pregunta. Oye, ¿cuáles son los dos grandes problemas de España y cuáles son las grandes soluciones que tiene Podemos para ellos, ¿no? Bueno, yo creo que realmente, creo que este tipo de preguntas para mí, las respeto, pero creo que siempre tiene una intencionalidad que de alguna forma uno seleccione dos temas y se busque de qué forma darle la vuelta para señalar aquello que se deja fuera. Yo sinceramente entiendo que en España no solo hay dos problemas, o no señalaría que en España hay dos problemas principales. Creo que en España hay múltiples crisis que yo la englobaría dentro de tres principales. Por supuesto, si los problemas son tres, no me enfado. No, pero tres, cuatro, ¿cuántos son? Ahora, pero lo que me parece que no viene al caso decir cuál es mi voluntad cuando pregunto, porque se lo estoy preguntando a todo el mundo. Entonces ya presuponer que yo estoy preguntando con alguna intención, en fin, modestamente me parece que no es una buena forma de empezar la entrevista, ¿no? Mi intención es que le estoy haciendo a todos la misma pregunta. Vamos a dejarlo en cuáles son los principales problemas. Por ejemplo, ¿está bien si pregunto los 20 primeros problemas? ¿Vale? Bueno, mi respuesta es que creo que cuando alguien pide que se seleccionen dos problemas concretos... No, pero la cambio 3, 4, 5. Los principales problemas de España, ¿cuáles son? Los principales problemas de España para mí tienen que ver con el ámbito social, principalmente, si tuviera que señalar uno por encima de todo, con la crisis social que viene existiendo principalmente desde el 2008 en adelante, que sigue sin resolverse. Por supuesto, un problema, imagino que es donde queremos ir, un problema de tipo de vertebración territorial y de la cohesión territorial del Estado.
Y bueno, creo que por agruparlos, como usted había dicho, en dos grandes temas sobre los que podríamos tratar, nos quedaremos en eso. Pero creo que son suficientemente amplios como para que se puedan derivar de múltiples maneras y hablar sobre ellos desde enfoques muy distintos y que no se reduzcan a tener que seleccionar, pues dentro de ellos, cosas concretas, que es donde yo he intuido, a lo mejor me he equivocado, si lo he hecho les pido disculpas, no era mi intención juzgarlo, sino adelantarme a una posible estrategia discursiva, y por eso yo interpreto que, bueno, que se queda abierto el espacio de debate. Me ha supervalorado. Mi única Puede intención ser. es ver cuáles son los problemas que dice Podemos. Y si lo he entendido bien, es crisis social y la vertiente territorial. La vertebración territorial del Estado español. Perfecto. Gracias. Juan Pérez. Yo retomo inicialmente el asunto de los sondeos, del sondeo del CIS de Tezanos, y una observación que hace, que él habla exclusivamente de que hace una foto de este momento, es decir, que no tiene más trascendencia, pero sí, observando el porcentaje de indecisos y luego las posibilidades de crear gobierno según ese sondeo, es decir, que permitiría Unidas Podemos con algunas confluencias con Ciudadanos y con el PSOE. Ciudadanos ya ha trazado una línea frente al PSOE. Unidas Podemos frente a Ciudadanos, como si situaría una posibilidad de crear gobierno, entraría en ese discurso, entraría valoraría esa posibilidad. Y luego, son dos preguntas y otra, vale, para continuar y para centrarlo en lo local. Agustín se ha ido a lo nacional y yo voy a lo local, es decir, yo pregunto por un único tema, es decir, ¿cuál es el tema que Granada ahora mismo, el tema más importante de comunicaciones desde la perspectiva de Unidas Podemos, se debe afrontar desde Madrid? De comunicaciones, no lo sé. Bueno, nosotros entendemos que, por supuesto, el problema de las comunicaciones y el problema de la despoblación y de la España vaciada, que afecta a parte de la provincia de Granada como a otros territorios. Creo que son los dos grandes temas, que además no son temas exclusivos de la provincia de Granada, sino que se repiten en la gran mayoría de provincias. Por retomar un poco el hilo de lo que antes él decía, es que, claro, por ejemplo, cuando yo me refiero al aspecto social, dentro del aspecto social o de la crisis social, incluyo también la crisis de la problemática de género, la crisis ambiental, la crisis de múltiples factores que yo entiendo que son sociales, pero que no se tienen por qué dejar fuera de una respuesta que se exprese en clave de los dos únicos temas. Eso es lo que me refería. Y respondiendo a su pregunta, nosotros lo hemos dejado muy claro. Nosotros, en un gobierno en el que esté Ciudadanos, no podemos ni formar parte ni lo podemos apoyar, porque entendemos que ese gobierno no representa un avance, entendemos que ese gobierno es una consolidación de las políticas que han llevado a este país a la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Igual que ya lo hicimos en su momento, en cualquier caso es una decisión que le corresponde a nuestras bases, nosotros desde la dirección de Podemos pediríamos que no se apoyara ese gobierno. Habría que someter la votación y las bases votarían. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la problemática social no surge de la nada. Nosotros creemos que el tema de la precariedad, la inseguridad en la que vive la juventud, el hecho de que la gente cuando mira al futuro vea que no sabe si mañana va a seguir trabajando o no va a seguir trabajando, si tiene trabajo, que con el sueldo que tiene no le llegue a fin de mes, que cada vez haya más trabajadores que son pobres, que los estudiantes no sepan si cuando van a salir van a tener un trabajo, van a tener que emigrar, que la gente no sepa si tiene garantizadas las pensiones. Eso no tiene que ver con algo que venga de la nada, tiene que ver con una serie de políticas concretas que se han venido aplicando principalmente desde el año 2010 hasta la época. Nosotros entendemos que un gobierno con Ciudadanos, y solo habría que ver la comparativa entre el acuerdo de gobierno que firmó en su momento Pedro Sánchez con Ciudadanos y el proyecto de presupuestos, que para nosotros era perdón, un proyecto de mínimo como el que quiere, como se podría decir, que nos costó mucho arrancarle al PSOE, pues simplemente haciendo esa comparativa de nuestro acuerdo de presupuestos con el PSOE y el acuerdo de gobierno del PSOE con Ciudadanos, se podría ver la diferencia de proyectos políticos. Entonces nosotros no podemos conformarnos con el hecho de, frente a la amenaza de que viene la derecha o viene la extrema derecha, consolidar unas políticas que nosotros creemos que no resuelven los problemas que tiene, sobre todo los problemas sociales que tiene la población. Pero en Andalucía venía la derecha y la derecha ha llegado, y se ha instalado. Y no sé si ahí la postura de Podemos fue la oportuna para evitar, si ustedes hablan de que ¿cuál se fue pusiera la en un bloque postura de Podemos? Bueno, es decir, la postura de acoso quizás o de falta de entendimiento con el Partido Socialista. Hombre, yo creo que con todo el respeto, creo que Susana Díaz era infumable hasta para el propio PSOE.
O sea, yo creo que está muy bien buscar los responsables de lo que pasó en Andalucía fuera del PSOE, pero yo entiendo que nosotros tendremos que hacer nuestra parte de autocrítica de por qué no fuimos capaces de retener los votantes que habíamos conseguido conjuntamente entre Podemos e Izquierda Unida en la anterior convocatoria, y a su vez porque no fuimos capaces de atraer parte del voto que se perdió desde el Partido Socialista hacia nosotros, cuando en una buena lógica deberíamos ser una fuerza que tuviera capacidad de tejer esos puentes electorales, de flujo electoral entre uno y otro. Pero entiendo que, claro, algo de responsabilidad también tendrá una persona que en los últimos años se ha dedicado a estar permanentemente pensando en hacer la guerra en Madrid, a estar permanentemente pensando en hacer la guerra dentro de su partido, que a defender los intereses de los andaluces, y que mucha gente dentro de la propia izquierda la vio como una opción no de izquierda, no deseable desde una perspectiva de izquierda, sino que tenía una forma de hacer política y unas políticas concretas que, bueno, iban más en la línea, efectivamente, de consolidar un acuerdo del gobierno como el que tuvo con Ciudadanos, o políticas de gobierno que tenían más que ver con la derecha que con lo que la gente interpreta como un proyecto, un horizonte de futuro de la izquierda. Y yo creo que las consecuencias de por qué llegó o por qué ha llegado, por desgracia, la derecha a gobernar en Andalucía tienen más que ver con la política o con la forma de hacer política de Susana Díaz que con la actitud de Podemos respecto al PSOE en Andalucía. En esa pérdida de votos de su formación que comentamos, ¿cuánto está influyendo, cuánto ha influido la guerra interna en el partido? Porque eso es evidente que se ha producido bastante cruda además. No puedo decirte un porcentaje, un factor, evidente, es muy importante. Es decir, nosotros ya lo hemos reconocido públicamente, lo ha hecho nuestro secretario general y lo hemos dicho tan claro como que entendemos que en muchos momentos hemos dado auténtica vergüenza, porque nos hemos comportado como un partido más y porque la gente ha percibido que ha habido luchas internas que tenían que ver con cuestiones de sillones, con cuestiones de poder y no tanto con cuestiones de, bueno, el típico, un conflicto ideológico que pueda haber de hacia dónde tiene que ir el partido en una visión amplia de proyecto de país. Por supuesto que eso nos ha castigado y por supuesto que eso tiene una consecuencia en la forma en que la sociedad te percibe como opción política. Pero bueno, entendemos que es consecuencia de que somos una fuerza muy joven, una fuerza que nace hace prácticamente 5 años, que con prácticamente un año de vida se enfrenta a un ciclo electoral que fue muy veloz, en el que hubo toda la serie de elecciones consecutivas, incluso algunas por partida doble, como fue el caso de las generales, donde no hubo el tiempo suficiente como para detenerse a hacer una estructura territorial amplia, vertebrada, cohesionada, y al final, bueno, pues en esa vorágine de ser un partido nuevo, joven, había una serie de dinámicas que en lugar de resolverla internamente, en lugar de llevar el debate a los órganos, muchas veces se ha disputado, se ha hecho una disputa hacia afuera a través de los medios de comunicación y entendemos que es algo que no se tiene que volver a repetir. Y por un lado creemos que ya hemos perdido disculpas por tener ese tipo de comportamiento y por otro lado también creo que hemos aprendido, no voy a decir aprender la lección, sino que hemos hecho la reflexión necesaria como para entender que un partido político que dice ser alternativa a la vieja política, que pretende plantear que la política se puede hacer de forma distinta como se había hecho hasta antes de su existencia, no puede volver a repetir ni las mismas formas ni los mismos métodos que se daban en la política tradicional. Y por supuesto, desde aquí, una vez más, pedir perdón a las personas que nos hayan dado su apoyo y que se hayan sentido defraudar con nuestra forma de tener ciertos enfrentamientos y pedirle de verdad perdón y decirles de verdad que hemos sentido en muchos momentos, como lo han sentido ellos, auténtica vergüenza de cosas que han pasado en el partido. Enrique, que tenías varias preguntas pendientes. Muchas gracias. Mira, yo entiendo que de un fenómeno social, espontáneo y maravilloso, como fue el 15M, que era un tema emocional, de explosión social, y era un tema emocional. De ahí construir un partido es muy difícil, Pedro. Yo eso lo entiendo, lo comparto, y sé la enorme dificultad que tiene eso. Y en alguna medida lo habéis pagado. O sea que esa transformación de lo emocional a lo orgánico, a lo estructural, es muy complicado. Sobre todo cuando los líderes, en su inmensa mayoría, pues vienen de una estructura, dicho con todo el respeto, pero creo que no me equivoco, de gente muy educada en el mundo del PC
donde había unas ciertas estructuras, digo los líderes, no digo el movimiento para nada. Los líderes sí. Entonces se mimetiza un organigrama muy similar, cambiando los nombres, a lo que es la estructura del partido del PSOE, sabiendo que tiene una amplia cancha el asambleísmo de Podemos. Asambleísmo que yo personalmente nunca he compartido, pero no en esta coyuntura. Históricamente soy mucho más viejo que tú. Porque creo que no funciona. El asambleísmo ni funciona ni va a funcionar nunca. Eso no va. Eso sumado a un liderazgo muy férreo por parte de Pablo, que ha hecho un buen trabajo, pero excesivamente férreo, nos lleva a que haya tenido que navegar con compañeros que empezaron juntos. Yo no voy a entrar en eso, que se ha ido rompiendo, eso es legítimo, lógico, y hasta cierto punto, bueno, pues esperable, era esperable que eso sucediera. Eso como un comentario personal de lo que es la estructura. Pero aquí no te hemos llamado o has venido para hablar de la estructura de Podemos, que no procede. No es tan mal hacer una reflexión, pero no procede. Vamos a hacer un juego de magia. Tú ya has habido las elecciones, has salido y estás sentado en el Congreso de los Diputados, representando a Granada. ¿A ti qué te parece, un poco en la línea de lo que decía el compañero Agustín, que tú tendrías que pelear por Granada en los temas más importantes? Pues luego tengo, en la segunda, si hay otra ronda de la segunda parte, tengo otra cosa más importante que comentarle, pero ¿qué podía ocurrir? ¿Por qué te partirías todo el pecho si tuvieras que elegir un tema? ¿Por qué te partirías todo el pecho sentado desde ese sitio diciendo yo represento a los ciudadanos de Granada? ¿Qué puedo hacer yo para que mi organización pelee por Granada en...? Volvemos a lo mismo de antes y no es por evadir la pregunta, pero es que claro, cuando se te decide a seleccionar un tema, pero bueno, si tuviera que seleccionarlo en este caso creo que lo podía tener un poco más claro, y es la lucha contra la precariedad, principalmente. Perfecto. Yo creo que no el principal, uno de los grandes problemas que tiene Granada es la problemática que vemos asociada a las condiciones de trabajo de la juventud, pero no solo de la juventud. Y, por ejemplo, es una problemática que se da en la hostelería y en el comercio en la ciudad de Granada, pero que se da también en la agricultura, en otras zonas de la provincia y demás. Si tuviera que seleccionar un tema donde creo que habría que hacer una lucha en profundidad para revertir esa situación, elegiría sin duda el tema de la precariedad. Además creo que no es una cosa que afecte solo a la provincia de Granada y la solución no sería una solución que se diera sola y específicamente para la provincia de Granada, sino que tendría que ver, bueno, pues con el hecho de, por ejemplo, derogar las reformas. Ahí te batería el cobre de una forma preponderante y prioritaria. Sí, porque... Sí. Está en el ADN de tu partido. Sí, y además porque creo que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente y con la seguridad de la gente. Es que creo que la situación más dramática en la que nos enfrentamos ahora mismo es esa, es que la gente mira al futuro y no sabe qué va a ser de sí mañana. Y ayer, por ejemplo, estaba en un debate con otras fuerzas políticas y quiero contar la anécdota porque me pareció bastante significativo. Había una persona que era policía local de Granada y llevaba 20 años trabajando de policía local y él dice, yo en los 20 años he visto una evolución de las cosas que han ido pasando, porque nosotros como policías locales estamos en la calle, estamos con los problemas que afectan al día de la gente, y la evolución que yo he ido viendo en esos 20 años es terrible, de situación de abandono de las personas, de mujeres mayores o hombres mayores que están solos en su casa, que se caen, que no tienen nadie que lo atienda, que tienen que esperar a llamar a la policía local, a los bomberos, que cuando van necesitan, o sea, situaciones absolutamente dramáticas con la juventud, o sea, yo creo que sí, que es fundamental atajarlo, y para luchar contra eso tenemos que luchar contra la precariedad, y no solo entendida como precariedad laboral, sino todo el concepto de precariedad en general, que es el acceso a la vivienda, la garantía de que haya unos servicios públicos que te protejan cuando lo necesitas, etcétera, etcétera. Para mí eso es
un elemento fundamental. Y en cuanto al mercado laboral de Granada, pues evidentemente creo que... Vamos a seguir hablando de medidas y de programa en solo unos minutos a la vuelta de una pausa. Seguimos en Granada de Viaje, nos acompaña el número 1 de Unidas Podemos en la provincia de Granada, en la lista al Congreso de los Diputados, Pedro Onrubia. Yo quería plantearle, candidato, una cuestión relativa a las infraestructuras, ya que hemos entrado en la materia de las medidas para Granada. Ustedes llevan en su programa electoral que el ferrocarril va a ser el eje de vertebración del transporte. Sitúan el año 2030 como horizonte para electrificar las líneas ferroviarias y que el tren alcance todas las ciudades que estén en el entorno de los 20.000 habitantes. Le pregunto, ¿eso, por ejemplo, influye en Baza? Ya sabe que allí hay una petición expresa importante, un movimiento social favorable a la reapertura de esa línea ferroviaria Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. La línea programática de su partido va también hacia ese movimiento, entiendo. Bueno, nosotros entendemos que son temas en los que tendríamos que estar de acuerdo todos los partidos políticos. O sea, entendemos que hace falta escuchar, reunirse con los colectivos que llevan mucho tiempo hablando de las necesidades concretas que tienen sus pueblos y sus comarcas, y hace falta que esa voz se traslade posteriormente al Congreso de los Diputados, sacándola de la lucha partidista. Entendemos que lo primero y fundamental es escuchar la voz de las personas que llevan tanto tiempo luchando por estas reivindicaciones, y entendemos que después sería algo que cualquiera de los representantes que salgan electos en el Parlamento por la provincia de Granada debería comprometerse a cumplir, y no hablo por mí. Si yo saliera, yo me comprometo a hacerlo, pero creo que sería algo que todos los partidos tendríamos que estar de acuerdo. No creo que... Es que me refiero porque es una decisión que al final no corresponde de un solo partido. O sea, no es una decisión que un solo partido puede llevar al Parlamento y lograr que se apruebe. Es una decisión que depende de que haya una suma de mayoría de partidos que tengan la capacidad de impulsarlo, bueno, a través de los planes de presupuesto, de las reformas de leyes que haga falta, etcétera. Entonces entiendo que es algo que es muy fácil venir aquí y comprometerse con, sí, va a haber tren aquí y la presa de... Claro, pero el programa electoral de su partido contempla ese horizonte. 2030, claro. Ciudades de 20.000 habitantes tendrán ferrocarril. Además, claro. Hacen un matiz, da la sensación de que Podemos no cree tanto en la alta velocidad, claro, como si en una apuesta por el ferrocarril convencional y de mercancías. Es donde quería ir. Quiero decir que uno puede venir con la lista de la compra, como se suele decir, y hacer todas las promesas, y esto es algo que se ve muy claro en el caso de la España vaciada, ¿no? Que es como ahora uno lee los programas de todos los partidos políticos y ve que de repente todo el mundo se da cuenta que hay un problema de despoblación en muchas provincias y que tiene que ver principalmente con la falta de servicios públicos, con que no hay acceso a la dependencia o no llega la dependencia de forma correcta como debería llegar, con que las infraestructuras tanto ferroviarias como de carreteras no son adecuadas, que hay un problema con que no llega el internet, y ve que todo el mundo tiene efectivamente la misma solución y dice, bueno, pues tiene que llegar el tren, las carreteras tienen que ser mejores, tiene que haber una apuesta más por la red de los trenes de cercanía y no tanto por el AVE, hay que llevar internet, o sea, como que las soluciones todos parece que las tenemos muy claras. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, pero es que esta situación no se ha creado de la nada. Esta situación había una serie de gobiernos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como a nivel de diputaciones, que han estado ya gobernando y que bajo los mandatos de esos partidos, de esos gobiernos, de diferentes partidos según el momento, se ha ido produciendo el fenómeno de recortes que han impedido que la atención que se necesita para la dependencia sea la correcta, que el acceso a la escolaridad en determinadas zonas se haya reducido por el tema de que, por ejemplo, cosas tan básicas como las luchas por los autobuses de traslado infantil, problemas con las empresas concesionarias, etcétera. O sea, hay una serie de circunstancias, los planes de infraestructuras para el desarrollo de Internet que no han llegado, pues o sea, no se puede meter en el mismo saco a quien ha gobernado y a quien no ha gobernado. Por eso es donde yo apelo a que, efectivamente, los programas podemos todos ser coincidentes, y nosotros tenemos un programa que creemos que es claro, como primero escuchar a la gente en las problemáticas, que son los que más conocen de las problemáticas de cada territorio, y después llevar esa iniciativa al Parlamento. Pero si no hay un acuerdo entre las diferentes fuerzas que haga que eso sea posible, no va a servir de nada. Y ahí yo creo que confiar en las mismas fuerzas políticas que ya han gobernado y han permitido la situación de deterioro, pues no es la solución. Entonces creo que una fuerza como nosotros, que nos comprometemos a hacerlo y además no somos responsables de haber causado el problema, tenemos más credibilidad que aquellos que se comprometen a darle solución a un problema que ellos mismos han creado. Abrimos esta cuestión y otras que quiera plantear Agustín Ruiz Robledo.
Bueno, yo es que soy de piñón fijo. Yo sigo que los dos grandes problemas de España es la crisis social y la vertiente territorial. Y ahora, haciendo un poco eso de política ficción, vamos a suponer, no ya que Pedro consigue ser diputado, que no está especialmente difícil, porque con 7 diputados en Granada, alrededor del 11% se consigue un diputado. Si históricamente Podemos ha estado alrededor del 15% en la provincia, pues tiene un colchón de 4 puntos, ¿no? Incluso 5 podría salir con los restos. Vamos a suponer ya que ya tenemos a Pablo Iglesias, no de ministro del Interior, lo tenemos de presidente del gobierno, ¿vale? ¿Cuáles son las propuestas que pone Podemos a esos dos grandes problemas que tiene el país? ¿Cómo solucionaría la crisis social y la articulación territorial Podemos si estuviera en su mano, ¿no? Bueno, creo que tenemos un programa político donde se expresa y volvemos a lo mismo, tener que resumirlo en unas pocas medidas es difícil. Lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es el hecho de hemos intentado construir nuestro programa social sobre la base de varios artículos o muchos artículos de la Constitución que nosotros entendemos que no se están cumpliendo. Artículos que tienen que ver con los derechos sociales de los españoles y españolas y que curiosamente cuando se habla tanto de la Constitución son los que nunca se abordan de forma conveniente el por qué no se están cumpliendo. Nosotros entendemos que la problemática fundamental está ahí y creemos que tiene que ver, pues eso, con las políticas de cómo el sistema de pensiones, cómo se sostiene, pero además cómo se consigue que sean unas pensiones dignas, que se revaloricen por ley al IPC, que haya una derogación del factor de sostenibilidad. Nosotros creemos que hay que aumentar el presupuesto para dependencia, la parte que corresponde al Estado, que se quedó totalmente abandonada con los gobiernos del Partido Popular, para completar la parte que le corresponde a las comunidades autónomas. Nosotros creemos que hay que atender la derogación de las reformas laborales, que son las que están causando y generando el problema de la precariedad en el mercado laboral, que a su vez se traslada al problema de las pensiones, porque claro, cuando se cotiza con empleos de menos horas y salarios más bajos, pues el nivel de cotización es menor y el déficit de la seguridad social aumenta. Un dato creo que es muy significativo. Se aumenta el salario mínimo interprofesional a 900 euros y automáticamente en el tiempo que lleva de aplicación la recaudación de la seguridad social por cotizaciones respecto del mismo periodo del año anterior sube un 6,5%. Bueno, nosotros creemos... ¿Y automáticamente no ha bajado el índice de creación de empleo? ¿O no tiene una cosa no tiene Yo que ver creo con que la lo otra? que es muy evidente con un impacto directo es que cuando se suben los sueldos, sube la recaudación para la seguridad social. Y que Las baje oscilaciones, la creación de empleo no tiene nada que ver. yo creo que para empezar, creo que en la última que ha salido no era así, pero quiero decir que creo que las oscilaciones en el mercado laboral se pueden corresponder con factores diversos. Creo que el contexto general, el contexto en Europa, la situación en Italia, otros factores también tienen algo que ver. Creo que el hecho de decir que se le suba el sueldo a los trabajadores hace que haya más paro, me parece, la verdad, un razonamiento poco empático hacia las personas que han pasado de repente de tener un salario de 700 y poco euros a tener un salario de 900 euros, que a lo mejor... Y con la empatía con la gente que no se contrata, o sea, no tenemos que tener empatía. Pero bueno, yo creo con que... ese 15% de paro en términos redondos que hay en España, con eso... Bueno, pero es que eso ya existía antes de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros, ¿no? O sea, yo creo que el problema del paro no tiene que ver con las propuestas de Podemos ni con la negociación de Podemos vía presupuesto. No, pero habrá propuestas que ayuden y habrá propuestas que dificulten. La derogación de la reforma laboral, nosotros entendemos que... ¿Qué que punto puede exactamente contribuir. de la reforma laboral? Pues nosotros creemos, por ejemplo, que hay que volver a reforzar la parte que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores en torno a las negociaciones de los convenios. Nosotros creemos que tenemos que, por ejemplo, volver a garantizar que los contratos temporales no se puedan hacer según la empresa por días, por semana, sino que haya un mínimo que se establezca en un mínimo de un mes y que además no pueda derivarse más allá de una prolongación de 6 meses enganchando unos con otros. Creemos que hay una serie de elementos que pueden hacerse para garantizar que los empleos tengan una estabilidad y una durabilidad digna y además que tengan un salario digno. Entonces creemos que son los dos factores sobre los que hay que intervenir. Salario mínimo, que además es lo que arrastra luego al alza al resto de salarios y por otro lado pues unas condiciones que acaben con la precariedad en la forma de contratar. Abrimos la mesa también, Enrique Moratalla. Hay muchos temas preocupantes y graves, pero hay que seleccionar y tenemos el tiempo que tenemos, Pedro. Pero uno de los más
más preocupante, en mi opinión, respetando, como ha salido aquí en la mesa en algún momento, el tema de la juventud, que es preocupante, no, mucho más que preocupante. Pero a mí me parece un tema trascendental, estructural y vital para el Estado, el tema de las pensiones. Y el tema de las pensiones no es un tema opinable ni de ocurrencia, es un tema súper serio que afecta a millones de personas, que en muy poco tiempo, a la vuelta de 8 o 10 años, vendrá el boom baby, que fue se jubilan los primeros años 60, y va a haber una ampliación brutal de la pirámide de pensiones. Esto yo sé que es una putada lo que te estoy preguntando, porque tú no tienes ni la magia ni puedes tener la solución, pero tu organización sí puede tener y debe tener alternativas a cómo solucionar no un problema. Yo creo que ahora mismo el problema estructural más grave que tiene el Estado, que son las pensiones. Cuéntanos algo, lo que puedas contar, Pedro, y tampoco yo te quiero poner en el... No, nosotros puedes creemos que es una cuestión de voluntad política. Es que no nos creemos la idea de que la crisis de las pensiones tenga que ver con una cuestión estrictamente demográfica, o que la única forma de atender a ese problema tenga que ver con el propio proceso de generación de ingresos a través del sistema de cotizaciones. Nosotros entendemos que puede haber otras fórmulas complementarias, como puede ser, por ejemplo, vía impuestos. Nosotros creemos de verdad que claro que hay dinero, es decir, sabemos que es un problema estructural que hay que tratarlo, como se está haciendo de hecho con un pacto conjunto, en el Pacto de Toledo, que hay que llegar a un acuerdo entre todos los partidos. Por cierto, que intentaron cerrar un acuerdo que no era lo que no satisfacía a las demandas que venían haciendo los colectivos de pensionistas en la calle, y sin embargo intentaron que nosotros aceptáramos a prisa y corriendo ese acuerdo cuando no se había cerrado el acuerdo en los 3 años anteriores de legislatura, en el último momento, porque íbamos a unas nuevas elecciones, se quiso cerrar sin atender a muchas de las reivindicaciones del colectivo que está luchando en la calle y con quien nosotros hemos estado luchando en la calle, y por supuesto no pudimos aceptarlo. Nosotros creemos que es meramente una cuestión de voluntad política, de dónde queremos poner dinero y dónde no queremos poner dinero. Nosotros creemos, si por ejemplo cuando había una problemática con las entidades financieras y ha hecho falta sacar 60.000, es lo que le hemos prestado, 60.000 millones de euros, y que parece que no nos van a devolver, aunque se lo vamos a... Sí. Aunque parece que el volumen total de ayuda, según diferentes estudios, pues está entre 140.000 y 200.000 millones de euros. Si cuando había un problema con el sistema financiero se ha encontrado el dinero para efectivamente solucionarlo, si cuando hay un problema con rescatar autopistas, si hay un problema tal, se encuentra dinero, si cuando había un problema con un gobierno del Partido Popular que decía que solo se podían revalorizar al 0,25%, pero se le echan los pensionistas a la calle y ve que es una base electoral que es suya, que se le puede volver en contra, de repente, haciendo un acuerdo con otro partido que no es precisamente de izquierdas, como es el PNV, encuentra dinero para que se pueda revalorizar ese año el IPC, entendemos que es una cuestión de voluntad política, y creemos que hay fórmulas diferentes para, primero, aumentar el volumen de cotizaciones, por ejemplo, garantizando empleo de calidad y aumentando salarios. Sobre todo, aumentando salarios nos parece fundamental. Y luego, incluso en caso de que efectivamente el problema demográfico no permitiera que a través de las propias cotizaciones se pudiera garantizar el pago de esas pensiones, creemos que para eso está también el sistema de complementarlo vía impuestos y vía presupuestos generales del Estado, pues con una política adecuada. Por ejemplo, el programa de reforma fiscal que nosotros planteamos, que creemos, según los cálculos que hemos hecho de las diferentes medidas que estamos proponiendo, que puede llevar ahí estamos 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en recaudación fiscal, y según el plan de propuestas que nosotros hemos presentado, calculamos que podríamos llegar a recaudar sobre unos 40.000 millones de euros anuales más. Entonces, entendemos que con eso habría dinero para repartir, por ejemplo, para el tema de pensiones, no solo, pero... Voy a cambiar un poquito y te voy a preguntar directamente por tu partido, por Podemos. ¿Por qué crees que Podemos resulta tan molesto, que su líder es espiado, es cuestionado por la compra de una casa, un chalet, como un casoplón, que tiene toda la justificación del mundo en la medida en que está pagado, son 1.800 pavos pagados por 2 personas, que son las 2 que habitan en la casa?
¿por qué se le cuestiona, por ejemplo, cuando que a mí me parece de lo más, personalmente me parece de lo más coherente, es decir, que tú tengas una responsabilidad política y compartas las tareas con tu compañera o compañero, en este caso te retires durante el periodo establecido por ley para cuidar de tu hijo y de tu hija, y que a la vuelta, con un guiño irónico, planteen el cartel de vuelvo a él y se le acusa de machista? Yo no termino de entender por qué se le atacan cuando hay partidos que están en la cresta de la ola en cuanto a la corrupción. Es decir, parece que es más cuestionable el que se pida un permiso de paternidad y que vuelva con un cartelito o que compre un chalet a medias pagado a 1.800 euros al mes, que toda la corrupción habida y por haber, que parece que en la que están inmersos prácticamente todos los partidos. Yo, después de lo que hemos estado conociendo esta semana, la verdad que esos temas ya me parecen casi anecdóticos. Es decir, nosotros ya sabíamos desde un primer momento de nuestra existencia que estábamos en el foco mediático y que cualquier cosa que hiciéramos, fuera pelea interna o fuera cualquier cosa que pudiera generar una cierta contradicción entre lo que representamos y lo que hacemos, iba a generar automáticamente polémica. Pero es que claro, lo que estamos viendo ahora es otra cosa mucho más grave. O sea, lo que estamos viendo y conociendo esta semana es que ha habido un partido en el gobierno que ha dado órdenes de crear una policía política para generar pruebas falsas que después, a través de unos determinados medios de comunicación, afectaran directamente a la voluntad de lo que la gente está votando. Porque por un lado se lanza en un periodo electoral en el que el objetivo era dificultar el posible pacto de gobierno, el posible entendimiento de gobierno con el PSOE. Y por otro lado, en caso de repetición de elecciones, porque no es casual que el informe PISA se le hace justo cuando están las negociaciones con el PSOE, y el informe sobre la supuesta cuenta en Granadina sale justo cuando ya se sabía que había una repetición de elecciones y ya se sabía la fecha del 26J. Yo creo que eso es subvertir la voluntad popular, y yo creo que el tema ese es el tema verdaderamente grave. Y por ejemplo, y de verdad que no es un reproche, de verdad que no lo hago como un reproche y no quiero que se interprete así, pero me cuesta creer que ese no sea el primer tema que se me haga cuando yo me siento en una mesa después de ver lo que estamos viendo, porque a mí es que eso me parece algo de tal gravedad, me parece algo que en cualquier país del mundo generaría tal terremoto que a su vez ya explica el resto. ¿Y por qué lo hacen contra nosotros? Bueno, pues por ejemplo con eso, porque si tú presentas un plan de reforma fiscal que te dice voy a poner un impuesto a la banca, voy a ponerle un impuesto a los patrimonios superiores a 1 millón de euros, que además va a ser progresivo y en función de si tiene uno pagará un 3%, pero si tiene 100 o tienes 1.000, pues vas a... Claro, cuando tú haces una serie de políticas que le tocan el bolsillo directamente a la gente que hasta ahora no ha pagado impuestos o que se ha beneficiado de un sistema fiscal por el cual la carga impositiva recae sobre trabajadores, pequeñas y medianas empresas y autónomos, y ellos teniendo un montón de mecanismos para no pagar impuestos, y alguien dice, pues ahora le voy a hacer pagar impuestos para que usted sostenga el estado del bienestar del que también se beneficia de forma directa o indirecta, porque a lo mejor no lo usa, pero claro que se beneficia, porque al tener un estado del bienestar consolidado tiene una sociedad, tiene capacidad de consumo, que tiene capacidad de desarrollo, que claro que a usted le beneficia también. Sin embargo, no quieren contribuir, pues por eso nos atacan, porque entienden... De alguna forma entenderán que nosotros tenemos la capacidad de hacer políticas si llegamos al gobierno que pueden cambiar cosas que atenten contra los intereses de aquellos que llevan medios de comunicación, que tienen acciones en grandes empresas en el IBE y tal. ¿Por qué al PSOE o al PP, perdón, en este caso al PP le cubren? No creo que le hayan cubierto los casos de corrupción porque efectivamente se han conocido, pero ¿por qué en el momento que hay una supuesta renovación del partido sale Rajoy? Entra Pablo Casado, ya no le pregunta a nadie por corrupción a Pablo Casado. A mí es una cosa alucinante. Lo sientan en una mesa, le hacen preguntas sobre todo tipo, que tienen que superar, y nadie le pregunta por la corrupción. Como si él no hubiera estado ahí, como si su partido ya no tuviera que ver nada con la corrupción, y como si, venga, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque entiendo que alguien pensará que seguirá interesando de alguna forma que haya un partido que si llega al gobierno hará políticas que no le van a tocar el bolsillo a los poderosos y que va a hacer, bueno, políticas de austeridad, de recorte y tal, como hemos visto durante los gobiernos de Rajoy. Creo que la gran diferencia tiene que ver precisamente ahí, entre para quién gobierna. La pregunta fundamental cuando tú haces política es para quién haces política, qué intereses defiendes, con quién te posicionas, en qué bando estás. Y en ese momento, pues... Yo quería comentar con usted una medida que llevan en el programa y que ayer además le dedicó bastante importancia Pablo Iglesias, que es la de crear una gran empresa pública para el sector eléctrico, con el objetivo de combatir el monopolio que consideran, o el oligopolio que señalan ustedes en este sector. ¿Creen que es la solución, asumir desde lo público un sector que está oligopolizado? Eso quizás sería monopolizarlo también desde el Estado. No, porque nuestra propuesta entra a que haya una verdadera competencia. Nosotros lo que entendemos es que ahora no hay una verdadera competencia. Entendemos que hay una serie de empresas que efectivamente actúan de forma oligopólica,
que a través de diferentes vías aprovechan, digamos, para... Bueno, el hecho es que cada vez el recibo de la luz, cada vez que llega el día 5, el día 6, que la gente lo tiene que pagar, es prácticamente como si te fueran a dar una puñalada. Hay mucha gente en sus casas que cuando llega la factura de la luz no sé qué va a pasar porque me va a descuadrar totalmente el presupuesto del mes. Parece que eso es trágico y algo habrá que hacer, porque además estas empresas también han recibido múltiples beneficios de diferentes gobiernos por distintas vías. Y bueno, consideramos que bueno, dentro de las posibilidades que tenemos de intervención para que haya una competencia mayor, que permita que haya una regulación mayor, que efectivamente haga que puedan bajar los precios de la luz, está la de crear, como ya se ha hecho, por cierto, en Barcelona, que tampoco es una pequeña experiencia municipal, pero llevarlo a un proyecto estatal que tenga la capacidad de convertirse en una empresa que garantice, primero, intervenir sobre el mercado para que baje la luz, pero sobre todo atender realidades dramáticas como las de pobreza energética y tal, que bueno, la empresa intenta hacer todo lo posible para quitarse del medio, pues todo el tema que tiene que ver con el bono eléctrico, si lo obligan a pagar, hacen recursos para que no tengan que asumir ellos el coste, etcétera y tal, y creemos que son problemas muy importantes que están ahí, que tienen que ver con lo que yo hablaba antes de la incertidumbre, la inseguridad, y que hay que actuar contra ellas, porque que las personas, las familias, estén pensando en la factura de la luz como algo que te va a descuadrar el presupuesto, que cada vez que te vienes prácticamente como si te dan un martillazo en la cabeza, pues me parece una situación dramática, y hay muchas familias que viven en esa situación. Nos quedan unos 5 minutos, pero Agustín tenía más cuestiones. Sí, yo con nuestro formato normal de discutir y de hablar entre nosotros, yo sí quiero seguir hablando del casuplón que decía Juan, ¿no? Tus 5 minutos, Agustín, para ti. No, pero yo hablo 2 porque me interesa la posición de Pedro. Vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero, que la gente del IBEX le gusta más el PP que Podemos, pues eso parece evidente, ¿no? Como hay gente que piensa que la gente del IBEX son vampiros que van por ahí sacándole la sangre a la gente. Bueno, ya está. Bueno, también Pablo Casado, que tiene un máster dudoso, va pensando que los de Podemos son comunistas que van a poner aquí una dictadura. Cada uno tendrá sus posturas, pero la verdad es la verdad. Y un señor que vivía en un barrio y que decía que estaba integrado en ese barrio, de pronto salta y en vez de vivir en ese barrio obrero, se va a vivir a un barrio de ricos, en un sitio no que es tiene... un barrio de ricos. Bueno, pues será que yo estoy cogido por la mala publicidad. Pues Yo estoy con Kichi, ¿no? Que decía el otro día el alcalde de Cádiz de Podemos, decía, yo no me voy a mover del barrio en el que estoy. Yo creo que el alcalde de Podemos de Cádiz tiene una coherencia que, en mi opinión, no la tiene Pablo. Pero también se puede admitir la incoherencia. El alcalde de Cádiz le puso una medalla a la Virgen del Mar. Lo discutimos y yo tengo escrito... entendiendo que hay que priorizar los intereses de los trabajadores del tema astillero. Yo tengo escrito contra las medallas que se le dio aquí hace unos años al Cristo de los Favores. No, pero yo sigo con mis preguntas. Ya sabemos cómo resuelve Podemos la crisis social, que es con empleos de calidad. ¿Y cómo se crean esos empleos de calidad? En la ley. Bueno, ¿vale? ¿No? Es decir, diciendo que se contrate. Podemos creer que se soluciona así. Yo me parece que van por otro lado las soluciones, que van por la productividad, pero cada uno tiene su opinión. Me gustaría saber lo otro que no hemos tocado. Si el segundo problema de España es la articulación territorial, ¿cómo lo resuelve Podemos? Bueno, creo que en este caso la posición de Podemos es sobradamente conocida y no voy a decir nada que no hayamos dicho antes. Nosotros entendemos que el Estado español, que España es un Estado plurinacional, y entendemos que hay diferentes identidades y sentimientos nacionales que deben convivir y que deben integrarse, y que ninguno de ellos tiene que tener la sensación de que se les expulsa o que no se siente suficientemente acogido dentro de ese Estado como para querer irse. Nosotros creemos que ahora mismo hay un problema político que lo que te dice es que eso no está pasando. Creemos que en Cataluña hay una situación en la que recurrentemente hay 2 millones de personas que están votando, están diciendo que se quieren ir, y creemos que eso hay que solucionarlo. Y creemos que eso no se va a solucionar ni judicializándolo, ni llevando la policía, ni llevando los tanques a Barcelona. Creemos que se le tiene que dar una solución política que tiene que pasar por el diálogo y la negociación. Nuestra propuesta, como todo el mundo sabe, es que haya un referéndum donde el pueblo catalán pueda votar y expresarse democráticamente, pero entendemos que es una propuesta que no todas las fuerzas políticas defienden. Por tanto, creemos que lo básico y elemental es, al menos, sentarnos en una mesa, dialogar, que cada cual ponga las diferentes soluciones que tengan para el problema encima de la mesa y a partir de ahí intentar llegar a acuerdos. ¿Por qué no sirve el Congreso para esa reunión?
nadie ha dicho que... Una mesa, no, el Congreso. ¿Por qué no sirve el Congreso, que es el lugar de representación de la soberanía nacional? ¿Por qué no sirve para llegar a un acuerdo? No queda excluido. Quiero decir que no, o sea, no me parece que haya que excluir la posibilidad de que haya una mesa de diálogo entre los diferentes partidos en el Congreso, a que haya una mesa de diálogo con los diferentes partidos en Cataluña, a que haya una mesa de diálogo que pueda llevarte, por ejemplo, a ver si en el marco actual de la Constitución es posible o no es posible darle un cauce legal a esa petición de hacer una consulta, aunque no fuera de carácter vinculante, o si tendríamos que plantearnos un proceso de reforma de la Constitución para ver si de una vez podemos darle un encaje para darle una solución a ese problema político que tenemos que resolver. Y digo porque, claro, yo entiendo que podemos poner el planteamiento y efectivamente, y lo comparto, hay unas vías a través de la propia Constitución que te dicen, bueno, pues usted en el Parlamento de Cataluña asume la mayoría, vaya al Congreso de los Diputados, diga que quiere hacer esta reforma, y allí asume la mayoría. Vale, podemos decir que esa es la vía legal, pero es que todos sabemos ¿qué va a pasar con eso? La mayoría o la mayoría en diputados, en votos, lo que sea, en Cataluña, lo va a llevar al Congreso y el Congreso se le va a tumbar. Podremos decir, lo han intentado y no lo han conseguido. Vale, pero el problema político va a seguir existiendo. O sea, podemos cerrar los ojos, y termino, podemos cerrar los ojos frente a esa realidad y creer que con esa vía a la que se nos remite permanentemente se soluciona el problema. Yo creo que no. Yo creo que con esa vía podemos llegar a la situación que, igual que con la sentencia del Estatut pasamos del 20% al 45% de independentistas, si por esa vía cada vez hay una mayoría, o no una mayoría, o hay 2 millones de votantes que votan a favor de una alternativa, explota la vía legal y resulta que esa vía legal lo único que le dice es que no, igual dentro de poco llegamos al 65% que dice el señor Iceta y efectivamente en ese momento ya la independencia no tiene vuelta atrás. Nosotros creemos que hay que encauzarlo políticamente y darle soluciones, que haya un consenso, pero que haya también soluciones, que no solo sea un freno y un freno. Y eso Perdón, es lo que, Pedro, me he perdido. Nos quedamos sin tiempo. La propuesta era un referéndum. La propuesta nuestra es un referéndum, pero sobre todo la propuesta nuestra es diálogo para que el resto de los partidos propongan cuáles son sus propuestas y a partir de ahí podamos llegar a un consenso. Y sobre todo, como entiendo que lo que usted me plantea es que ese referéndum no tiene cabida en la Constitución. No he planteado nada, digo que su propuesta es un referéndum. Perfecto. Seguiríamos tratando este asunto y seguramente muchos otros, pero no tenemos tiempo para más. Pedro Enrubia, número 1 de Unidas Podemos al Congreso por Granada. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un placer. También han estado con nosotros Agustín Ruiz Robledo, Enrique Moratalla, Juan Pérez. Gracias a todos ellos y a ustedes por estar ahí. Volvemos pronto aquí en Granada a Debate. Un saludo.